Muy buenas noches. En este momento vamos a hablar de un tema que tiene relación con el área de desarrollo humano y se refiere a los objetivos del desarrollo del milenio. Esos objetivos son propuestos por la ONU, básicamente desde el 2000 es decir, son objetivos que se trazan desde el 2000 hasta el 2015. Vamos rápidamente a evidenciar cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero que tenemos es erradicar la pobreza y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar el sustento del medio ambiente, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. En este video tutorial vamos a enfocarnos en un objetivo que es erradicar la pobreza y el hambre. Vamos a ver si verdaderamente se está cumpliendo desde que lo propusieron hasta el día de hoy o si desafortunadamente por falta de interés y falta de muchas cosas, recursos, etcétera, no se está cumpliendo ese propósito o ese objetivo. Con el estudio que en cierta manera hemos hecho, podemos ver de que no se está cumpliendo. En Colombia básicamente no. Y pues sabemos de que en otros países que tienen una pobreza más grande, son más subdesarrollados, pues mucho menos se está cumpliendo este principio. Este objetivo, eh, según la ONU, traza la meta de que, por ejemplo, hasta el 2015 se erradique totalmente más de la mitad de población a nivel mundial, porque la ONU lo establece a nivel mundial, de personas que sufren hambre. Dice que se está erradicando la pobreza en las personas que ganan, por ejemplo, $1 diario. Entonces, para esas personas, erradicar la pobreza para esas personas es subirle un poquito más, es decir, ya no ganen $1, sino que ganen un poquito más. Y ya según eso, ya se está erradicando la pobreza. Em, Conseguir empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. Pues nosotros vemos de que básicamente la tasa o el índice de desempleo cada día crece más. Eh, es muy difícil nosotros mejorar en ese sentido, ya que eso viene desde muchos años atrás. Por ejemplo, si retomamos lo que es la revolución industrial, básicamente eso es una problemática que viene desde ahí porque con la revolución industrial se desplazó básicamente mucho lo que fue la mano de obra. Entonces, ¿cómo podemos o cómo pretendemos nosotros erradicar una problemática sabiendo que por otro lado se están eh, creando, modificando, tecnologizando muchas herramientas más que cambian la mano de obra del hombre por una máquina? Entonces, básicamente como que nos estamos contradiciendo. Dice una noticia, en Colombia no se sabe cuánta hambre, Colombia no sabe cuánta hambre padece, dice esta noticia. Básicamente el DANE, que es el que lleva los registros, eso es clase de registros, dice que el 34% aproximadamente de población en Colombia vive en pobreza y que el 11% es ya totalmente indigencia. O sea, nosotros sabemos de que, por ejemplo, aquí, para que usted tenga un Sisbén 1, por ejemplo, usted no puede tener absolutamente nada. O sea, vivir en indigencia es que usted no tenga ni siquiera donde vivir, no tenga la comida diaria, no tenga absolutamente nada. Eso es, para nosotros podría decir que es indigencia. Para lo que es el DANI, para lo que son todos aquellos regímenes, es pobreza, es un nivel bajo o un estrato bajo, que es el estrato 1 que lo mide el CISBEN.
Entonces, por ejemplo, cuando uno vienen y le hacen la visita a uno para poder sacar un CISBEN más bajo, tiene que simplemente esconder absolutamente todo. Ah, no, si esa persona es pobre porque no tiene nada, vive en pisos de, no tiene baldosa, es tierra, etcétera, etcétera, entonces ese sí podemos darle un nivel uno. Del resto no se puede nada. Entonces esa es una persona que está en bajos recursos, no es pobre, no es indigente, no es nada de eso, pero tiene bajos recursos. Entonces, si nosotros analizamos eso, entonces, ¿qué es pobreza para ellos? ¿O qué es indigencia para ellos? Es estar totalmente desamparado y no tener absolutamente nada. Y podría tomarse de que estando así, es una persona que tiene bajos recursos solamente. Entonces, desafortunadamente, la mentalidad que tenemos sobre eso es que si no se ve una persona, o así se ve a una persona, por ejemplo, indigente en la calle, no se hace absolutamente nada. Acá vemos unas imágenes, dice que se estima que 20 millones de colombianos no tienen acceso a una canasta familiar, 20 millones de colombianos, o sea, no tienen el sustento diario. Acá podemos ver las imágenes de la pobreza que se está viendo en Colombia y que en cierta manera nosotros nos hacemos los ciegos, o así como dice por ahí, los sordos ante estas situaciones, pero que en realidad existen. Y que si nos ponemos a analizar esto, no se está erradicando, no se está cumpliendo esa proposición por la ONU. Al contrario, cada día el desempleo, cada día el hambre, cada día la pobreza va creciendo mucho más. Si analizamos un poquito, por otro lado, existen organizaciones no gubernamentales, los ONG. Por ejemplo, en este momento vamos a ver una que es la Fundación Caridad Universal, que en cierta manera son organizaciones que buscan alivianar un poquito como el hambre, como la pobreza de ciertas regiones del país donde se ve la necesidad alimentaria en una forma muy amplia. Por ejemplo, si vamos a Bogotá, en Bogotá se ven partes, barrios que se ve como una especie de caserío, se ve la gente amontonada, se ve que la gente sufre, no tiene comida, etcétera, no tiene trabajo, no tiene nada. Y esas organizaciones buscan, son paliativos para eso, pero en cierta manera con eso no vamos a terminar de o erradicar lo que es la pobreza y el hambre en Colombia. Son paliativos simplemente, pero más sin embargo no es una forma de solucionar de solucionar o bueno, darle solución al problema. Por otra parte vemos de que en cierta manera mientras que las personas vulnerables no tienen que comer, no tienen nada, no tienen una vivienda, no tienen un empleo, etcétera, desafortunadamente las personas que tenemos al mando, que tenemos al poder, que tenemos en la democracia, son las personas que cada día se enriquecen más, cada día se lucran más con el dinero que el mismo pueblo da, con los impuestos que cada día más crecen. Pero más sin embargo, las propuestas y los intereses es que que se mejore la educación, se mejore todo aquello que tiene que ver con desigualdad, con injusticia, etcétera, etcétera, pero vemos que los hechos son otros. Acá vemos esta imagen donde realmente nos muestra lo que son esas personas que están a la cabeza de la democracia, que son los políticos, que simplemente dicen de labios para afuera, proponen, etcétera, una mejoría y engañan al pueblo planteándoles unos sofismas de distracción, pero que en cierta manera no son absolutamente verdaderos. Bajo cuerda siempre hay negocios ilícitos, siempre hay así como dice el dicho, el vivo vive del bobo, etcétera, etcétera. Y mientras que las personas vulnerables, lo que son niños, madres cabezas de familia, ancianos, personas de la tercera edad que son vulnerables a la sociedad que hoy en día estamos viviendo, cada día se van empobreciendo más y cada día vamos teniendo mucho más necesidades.
Hay una máxima en ese momento que quiero mostrar y es la siguiente. Cuando el rico le roba al pobre, que es lo que estábamos hablando en este momento ahorita un poco, se llama negocio. Sí, eso es totalmente aceptable, ¿no? Eso es un negocio y bueno. Pero cuando el pobre pelea por lo suyo y pelea por recuperar lo que es suyo, eso se llama violencia. Entonces, un ejemplo muy claro es ahorita lo que estábamos viendo el paro agrario. Entonces, eso sí es un problema, eso sí es una violencia, etcétera, etcétera. Pero el resto, lo que es la parte, los manejos que hacen las personas que están armando, que están al poder y que tienen dinero, entonces eso sí no se llama violencia, sino simplemente se llama un negocio. Em, si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista. Eso es lo que estábamos hablando ahorita. Quédese callado, no diga nada. Usted vea lo que vea, oídos sordos. Bueno, etcétera. Es decir, uno no puede denunciar, uno no puede quejarse en ese momento, porque entonces ya es un comunista, ya es una persona que es violenta, etcétera, etcétera. Entonces, con estas imágenes y con este video queremos mostrar de que por más que la ONU y por más que se haga una revolución de milenio, y etcétera, etcétera, y se planteen puntos y objetivos para que mejore, se haya una mejoría a nivel mundial, desafortunadamente los hechos son, vemos que los hechos nos dicen lo contrario. Así que si no cambiamos la formación, si no cambiamos la metodología, la educación desde nuestra infancia, desafortunadamente nunca vamos a poder mejorar lo que es nuestra sociedad. La sociedad empieza a cambiar cuando se empieza a cambiar el núcleo más pequeño, que es el hogar. Si no se cambia la mentalidad y la forma de educación, la forma de crearse en bases dentro de un hogar, no se puede cambiar una sociedad y siempre vamos para el mismo hueco y para el mismo lado. Estas son mis reflexiones en este momento en este video tutorial. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.